grabando. Eh, voy a, voy a compartir pantalla, Julio. Me confirmas cuando ya estés viendo la pantalla, ¿vale? Sí, ya. ¿Será que ya acertó, Julio? Tres. ¿Estás viendo ya mi pantalla? Sí, señor, aquí ya la veo. Listo, bueno, dale, gracias. Eh, bueno, Julio, lo que te iba, bueno, lo primero quería mostrarles todas las competencias concernientes a este trimestre de la formación TDPB 2. Entonces, a modo general, le cuento, por ejemplo, que el profe Francisco tiene con ustedes la competencia 2402-0164. Tiene con ustedes, además, la competencia 29 29 19 01 028. Él el día de hoy, el profesor Francisco me escribió y me dijo que ustedes le habían dicho que ya esa competencia la vieron con el profesor Cristian, ¿sí? Entonces, que él había revisado en las evidencias de Sajuna y que no hay enviados, no hay evidencias, que no hay evidencias de registros de esa competencia. Entonces, bueno, si ya fue vista por el profesor Cristian, entonces no creo que sea necesario volverla a ver, pero sí lo que me pidió es que entonces le subamos las evidencias, ¿vale? De esa competencia, que sería la 29 19 01 028. ¿Listo? Para que de pronto los que tengan, bueno, que ahí se conectó Julián Andrés. Buenas Julián noches, Andrés también, profesor, para ¿cómo está? que, buenas noches, Julián, ¿bien o no? Pero, Bien, voy a profe, buscar. Julián, ¿esa de qué guía es? le- le está comentando a Julio de las evidencias, de lo que vamos a ver a modo general durante este trimestre. Y entonces, con el profesor Francisco tiene la competencia 2402-0164, ¿cierto? Y además tienen con el profesor Francisco 29 19 01 028, que es la fase 3, AP4, guía 5. Y que alguien del grupo le dijo que no, que eso ya lo habían visto con el profesor Cristian. Entonces dice, bueno, entonces esa no la vemos, pero que él había revisado en Sajuna y que no tiene ninguna evidencia para que por favor revisen Me hace Pero un la si favor, verdad, yo efectivamente, no recuerdo pues, me haber visto eso. recuerda el código, yo la reviso en mis evidencias que yo he entregado todo hasta el momento 29 19 01 028. 028. Ya reviso. Eso, revisen. Si no, yo le escribo al profesor Francisco que ustedes no la han visto y que tal, y que la puede dar Guía tranquilamente. 5 que yo Bueno, sepa, no hemos visto hasta la guía 4. ya. Entonces voy a decirle que ustedes no la han visto. Bueno, de todas maneras, deja que Julio revise. Si no, pues le digo a él que no la han visto, pues raro. No sé quién le habrá dicho a él que esa la dieron y que entonces que no. Pero bueno, Profe, entonces miremos. yo acá sí tengo registros de ¿Sí? De la esa, 29 19 01 028. le confirmo, 29 19 01 028. Ah, Tengo sí, señor. evidencia, Esa es. actividad de aprendizaje 1, evaluación 2. Ya, Y regálame un tengo segundito. otra, sí, señor.
Listo, dale, Julio, qué pena. Me decías que sí la tenía, ¿cierto? Profe, yo acá tengo una evidencia que justamente fue no sé cuándo, acá me aparece el 5 de abril, ese sí es el código, porque tengo informe de requerimientos de componentes para tarjetas electrónicas utilizadas en productos implementados en el sector productivo de la región, así se llama el informe. Y eso yo lo Ya. presenté el 5 de abril. O sea, sí, Y, ese es el mismo y la número. competencia, la 2919-01-028. Sí, pero me aparece es GA3 guión y el número que me acaba de compartir. Y vea que no sé si sea el mismo. Es que será guía 3. Exactamente, sí, señor. Ah, esa es la Guía de guía 3. No, aprendizaje esta 3. dice que es la guía 5. Esta dice que es la formación 3, formación de aprendizaje 3, AP4. Venga, miremosla. Aquí estamos, miremosla a ver. Tal vez el número sea Eh, igual, pero el contenido sea diferente. sí, miremosla a ver. Miremos a ver, aquí la estoy ingresando. La EP sería EP3, EP3, voy acá en EP3, AP4, guía de proyecto 4, sería esta, guía 5, guía 5, 2919-01028. Sí, está, 2919-01028. Tiene dos, están ocultas. Miremoslas acá, a ver. Miremos la evidencia uno. ¿Qué dice la evidencia uno? Lista de verificación. Bueno, aunque este es el Excel de los parámetros. Los parámetros y 910-90628. Bueno, la guía, a ver qué dice. 2919 es configurar el suministro de tarjetas electrónicas según requerimiento y capacidades de producción. Y la primera sería esta. A ver. Bueno, pues nosotros, hasta donde estoy viendo en mi Sayuna, tenemos habilitado apenas en la actividad de proyecto 4 el material de formación. Las guías de aprendizaje, pues se nos visualiza la guía, pero las actividades de aprendizaje sí no están habilitadas. Ujú. Mira, 29-010-09-010-28, la evidencia 1 es lista de verificación de procesos de búsqueda de proveedores nacionales e internacionales de acuerdo con necesidades del producto electrónico. Para iniciar el proceso de búsqueda de proveedores nacionales e internacionales será necesario que defina el listado de componentes requeridos de acuerdo con las necesidades del producto electrónico. Implementar para ello diligencia la siguiente tabla. Uno, cantidad de elementos de descripción. Posteriormente realice la búsqueda de posibles proveedores nacionales e internacionales. Lístelo a continuación. País, razón social, dirección, domicilio, años. Luego de las anteriores actividades será necesario realizar una evaluación de los proveedores seleccionados, pero antes usted debe definir los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta en el caso de cada proveedor. Tenga en cuenta las sugerencias de la siguiente tabla. Proveedor reconocido, proveedor posee existencias suficientes, el proveedor entrega fichas técnicas, la empresa cuenta con certificados, la empresa cuenta con posibilidades para proveer la totalidad del listado de suministros, la empresa ofrece garantías. Realice la siguiente verificación utilizando el cumple no cumple. El proveedor es reconocido a nivel comercial, existencias. No sé si les suena esta evidencia. Es muy Es, similar a es- la actividad que hicimos, pero no tenía esas tablas. no tiene esa tabla, entonces no, yo No, creo que señor. entonces no lo hicieron. Y la evidencia 2, mira que esa competencia tiene dos evidencias. Esta es la otra evidencia.
Dice informe técnico de categorización de proveedores nacionales e internacionales. Dice, luego de realizar el reconocimiento de posibles proveedores nacionales e internacionales para el producto electrónico, debe realizar un informe categorizando la información suministrada por cada uno de ellos. Para ello, tenga en cuenta el formato de categorización. Finalmente, realice el informe técnico, productos para entrega, 10 páginas, informe técnico de categorización, y ya cambia de evidencia. Esas dos son, esas dos evidencias. Pues, si no, si o sea, realmente si no las tienen, entonces yo le digo al profe Francisco que no, que esa no la vieron. Pues no sé quién le haya dicho a él que sí. Él va a decir que no y que la dé, ¿cierto? Que les permita primero que todo visualizarla porque está bloqueada, no está visible. Y segundo, pues que las deje, se las deje para que ustedes la trabajen. ¿Listo? Sí, señor. Vale, listo. Bueno, yo cierro acá. Bueno, listo. Entonces, y bueno, y conmigo vamos a trabajar estas dos competencias. Están acá en amarillito. Ah, bueno, ahí tiene una de transversalidad y tiene una con bilingüismo, una competencia con bilingüismo. Y conmigo tienen la 2919-01060, ensamblar tarjetas electrónicas según especificaciones y normativas técnicas. Y la otra es la 2919-0111, diseñar tarjetas de circuito impreso según especificaciones y normativa técnica. Entonces acá, en la siguiente hoja, lo que hice fue las, separé esas dos competencias junto con las evidencias que vienen en el documento. Entonces está la 2919-0160. Tiene el resultado de competencia 2919-01060-02. Inspeccionar el ensamble de tarjetas electrónicas de acuerdo con las normativas. Esta sería la guía EP3, AP3, guía 4. Y tiene estas tres evidencias. La evidencia uno dice que es un cuestionario, pero es un cuestionario descargable. Yo ya lo descargué. Ahorita lo miramos. Lo descargué y hay unas preguntas pues que están asociadas a un material de apoyo, otras pues que indican pues que se han visto en las competencias anteriores, pero realmente no son muchas, son como 5 o 6 preguntas. Después hay la segunda competencia que realiza la inspección de ensamble de tarjetas electrónicas. La tercera que es la lista de chequeo con verificación de proceso de inspección de ensamble. Después ya pasamos a la siguiente guía. Ah, bueno, le coloqué unas fechas, ¿sí? Unas fechas para que le apuntemos a esas fechas. Pero de pronto aquí sí quería comentarles algo. El próximo jueves no voy a poder estar con ustedes porque tengo programado una capacitación el día jueves. Pero entonces el siguiente jueves, que es el 22, sí tengo las 4 horas de 6 a 10. Podríamos ver estas dos clases en una. ¿Sí? Aunque ahorita podemos ver esta, la que yo señalé para el 15 de mayo, la podemos ver hoy, la del cuestionario. Entonces la siguiente clase podríamos ver dos clases en una, ¿sí? Para que la veamos. Por acá hay un cuestionario de preguntas relacionadas con diseño de placas de circuitos impresos. Hay un cuestionario de preguntas, una simulación de diseño de placas y una lista de chequeo. Entonces, bueno, para esta segunda competencia, que es diseñar tarjetas electrónicas según especificaciones y normativas, yo les tenía una propuesta y es que voy a realizar la grabación voy a mandarles un video diseñando una tarjeta electrónica con el simulador Proteus y voy a hacer un segundo video con la misma tarjeta, pero haciéndolo en Altium. ¿Ok? Entonces, cada uno de los dos aplicativos tiene unas ventajas eh, interesantes. Por ejemplo, Proteus, el diseñador, o sea, el diseñador de PCB de Proteus se llama Ares. Y Proteus es el simulador, entonces prácticamente es como un 2 en 1. La ventaja que tiene Proteus es que
Proteus puedo simular componentes, verificar que efectivamente funcionen y también me cumple la particularidad de hacer circuitos impresos, ¿sí? Em, para lo que necesito. O sea, es decir, si quiero hacer una fuente regulada o quiero hacer un circuito pequeño, Proteus me sirve a la perfección, ¿sí? Para todo lo que yo quiera. Y también tengo el otro aplicativo que se llama Altion, que ya es un aplicativo profesional, se está utilizando a nivel mundial, tiene ya unos estándares, es mucho más riguroso, exige algunas condicionales en el momento de diseñar, sí, es porque ya es un poco más profesional. Entonces, también se los puedo compartir y además de compartirles eso, pues les comparto también el aplicativo, así como les compartí el Proteus, ¿cierto? Entonces, les puedo compartir el Altium para que lo tengan y tengan los dos programitas. Por cualquiera de los dos programas se puede hacer el diseño de tarjetas, ¿sí? Es decir, no con cualquiera. Con cualquier programa de diseño podemos hacerlo. Ya depende, digamos, uno como diseñador con cuál se siente mejor, ¿sí? Ya es como gustos. Pero entonces ya le dejo esas dos posibilidades para que ya vamos a abordar esta última competencia, que es diseñar tarjetas de circuitos impresos, ¿sí? Entonces, eso era pues lo que quería contarles. Yo creo que esta semanita o más tardar la otra, ya estoy terminando de hacer el videíto. Estoy primero consiguiendo los componentes, porque pues uno antes de diseñar tiene que tener los componentes para saber qué tamaño tienen y bueno, todo eso. ¿Listo? Entonces, bueno, eso era lo que quería comentarles sobre esta segunda competencia. Entonces, bueno, dentro de 8 días no programamos reunión y entonces ya ahora vemos este resultado, que son las preguntas que les mencionaba, pues ahí resolví, busqué dos o tres de las 6 que vienen ahí, ya eh, las otras eh, es de acuerdo pues a lo que hemos ido investigando a través de las evidencias, ¿sí? Que hemos ido montando. Entonces, bueno, entonces primero miremos la evidencia, la competencia uno, que es esta, que es la 29 19 01 60, el profesor 01060. El profesor Francisco me comentó que ya estaban habilitadas. Entonces vamos a ingresar por el rol de aprendiz, para que la miremos, a ver si efectivamente están habilitadas ya. Nos vamos para acá. Sería esta, fase 3, es fase de ejecución 3, eh, actividad de proyecto 3 y guía 4. Actividad de proyecto 3, aquí está la guía 4, efectivamente. La guía 4 está disponible y la 29 19 01 060 también están disponibles, ¿vale? Para que también las puedan descargar y las tengan ahí ya a la mano, esta sería el resultado de aprendizaje que tenemos de primero. Y miremos el otro resultado de la otra competencia, que es la 29 19 01 011. Entonces, también es la F3, pero ya sería la actividad de proyecto 4. Cerramos esta actividad de proyecto 3 y abrimos esta 4. También está ya disponible, efectivamente. Y es la guía 5. De la guía 5, aquí ya está la guía 5. Está disponible también la guía 5. Y 29 19 0 01 011.
Esta sí no está, ¿no? No la veo. No, señor, en el mío tampoco aparece. Bueno, ya le escribo al profe Francisco porque esta sí no está. Es 29190111. De una vez yo le mando el pantallazo. Ahora acá con el rol instructor, a ver. Así que efectivamente están ocultas. Veámosla acá. El pantallazo, ahorita le mando el pantallazo a él para que nos la ayude a desbloquear. Sería esa la segunda la que nos hace falta, para que nos la ayuden a desbloquear. Listo. Sin embargo, yo ya las tengo acá descargadas y lo que podríamos hacer es que en el correo que les mande el enlace también se las puedo compartir. Vale, estas guías están acá. ¿Listo? Eso es lo que tengo acá, la 2919, la 1060, que es esta, y la 29190111. Entonces, bueno, miremos la 29190160, la guía. ¿Qué nos dice la guía? De la 29190160, que es ensamblar tarjetas electrónicas según especificaciones, inspeccionar el ensamble de tarjetas de acuerdo con la normativa técnica y ambiente de seguridad. Entonces, el inspeccionar tarjetas electrónicas están asociadas unas normas IPC que efectivamente nos indican el cómo hacer ese tipo de procedimientos y el cómo deben quedar, o sea, el del cómo y el cómo deberían quedar. Que ahorita, que ahorita les muestro cuáles son esas normas IPC en la presentación ahí que les tengo preparado. Después, la primera evidencia que es esta, que es reconocer las técnicas de ensamble. Entonces, hay una duración de 92 horas, información a consultar. Entonces, para desarrollar esta guía adecuadamente, se recomiendan los contenidos presentados en el material de apoyo de inspección tarjetas electrónicas. Es un cuestionario, sí, lo que él decía, que son como 6 preguntas, conforme a lo visto en la sesión de la formación de material requeridos por el componente de esta sesión, descargue y consulte y desarrolle el cuestionario denominado Fortalecimiento de Conceptos Ensamble, el cual se encuentra anexado en el espacio de envío de evidencia. Eh, Lineamientos generales para la entrega de la evidencia. Entonces, nos indica que son un PDF de máximo 2 páginas. Entonces, bueno, miremos acá cuál es el cuestionario. Entonces, miren que el cuestionario que nos indica son 6 preguntas, como le comenté. Entonces, ¿qué es una tarjeta de circuito impreso? ¿Listo? Entonces, cuáles son las variables o el indicador, pues, si cumplió o no cumplió? Entonces, ¿comprende que es una tarjeta electrónica, sí o no? Bueno, durante la descripción, pues en esas 2 páginas tenemos que tratar de sintetizar lo mejor, porque mire que nos indica que sea un PDF de 2 páginas. ¿Comprende que es una tarjeta de circuito impreso, sí o no? ¿Listo? ¿Entiende las características del circuito impreso, sí o no? Y distingue los componentes que se ensamblan en la tarjeta. Entonces, estos 3 puntos, obviamente no van en la respuesta. Estos 3 puntos van a ser para el evaluador en el momento que lea el documento de 2 páginas contestando esta pregunta. ¿Ok? Después viene la segundo punto, que es describa 2 parámetros o requisitos de aceptabilidad de ensambles eléctricos y electrónicos soldados. Entonces, comprende el concepto, las entidades entiende las características de la aceptabilidad, ensambla de ensambles eléctricos y electrónicos, la diferencia de la soldadura de ensamble electrónico. El punto 3, defina o describa las características
de un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Comprende el concepto de sistema de salud en el trabajo, analiza la reglamentación del sistema de salud y seguridad en el trabajo, comprende la importancia, ¿sí? Cómo se manifiestan las líneas de flujo magnético alrededor del conductor. Entonces, por lo regular, las líneas del campo magnético, de flujo magnético, se manifiestan eh, en un sentido, ¿cierto? Si de pronto han visto que se hace de forma espiral, el flujo magnético, y si lo vamos a medir, por ejemplo, en un conductor, es la ley de la mano derecha, para indicar cómo es el tipo de flujo. Pero obviamente si lo miramos de cara a una tarjeta electrónica, hay que tener unas consideraciones y una de ellas, por ejemplo, es que los componentes deben tener una distancia entre ellos, no realizar los componentes a 90 grados, por ejemplo, es decir, los trazos a 90 grados, porque pues se puede generar ese tema de los campos magnéticos. Entonces, hay unas consideraciones ahí que hay que tener en cuenta en el momento de diseñar de cara a las tarjetas electrónicas. El quinto punto es cuál es el riesgo más común cuando se trabaja con ensambles eléctricos, es decir, por ejemplo, riesgos de cortocircuito, riesgo, por ejemplo, en el momento que vas a realizar la soldadura no te quede bien, sí, ese tipo de cosas. El 6, ¿cuál es el principal cuidado que debe tener al trabajar con discos duros? ¿Sí? Es comprende los cuidados que debe tener al trabajar con discos duros, analiza, presentan riesgos en el trabajo con discos duros, comprende los elementos de mayor cuidado para trabajar con discos duros. ¿Listo? Entonces, bueno, eso cara pues ahí a ese punto uno. Después viene la otra evidencia, la 2, que realiza la inspección de ensamble de tarjetas electrónicas aplicando normatividad y técnica ambiental. Entonces, presenta un informe de la inspección de ensamble de la tarjeta electrónica. Entonces, en la próxima clase hacemos como un material de apoyo, ¿sí? Para poderles enviar, para aterrizar un poco esa norma. La norma IPC tiene bastante información, pero obviamente la podemos sintetizar basadas en el momento de la inspección, lo que nos están preguntando, la inspección de ensambles de tarjetas, ¿sí? Es decir, eh, cómo va a ser esa rigurosidad al momento de revisar si la tarjeta se encuentra conforme a la norma IPC 610, la cual establece el estándar de calidad de los circuitos. ¿Listo? Entonces, para realizar la inspección, utiliza un software de simulación de tarjeta de circuito impreso o si le queda fácil acceder a una tarjeta, realice directamente la inspección de acuerdo al componente normativo de inspección de tarjetas. Entonces, utilizar un software de simulación de tarjetas impresos o si le queda fácil acceder a una tarjeta, yo pienso que en el momento de acceder, entiendo cuando hablan de un software de simulación de tarjetas, es como un software de verificación de tarjetas, ¿sí? Entonces, eh, pienso que puede ser más accesible para todos conseguirnos una tarjeta, ¿sí? De cualquier componente. Y empezar a revisar de acuerdo a la norma, es decir, a la norma que el soporte pues que yo les comparta va a tener algunos puntos importantes que vamos a tener en cuenta en el momento que inspeccionemos la tarjeta. Por ejemplo, si los elementos están debidamente marcados, la norma dice que deben estar debidamente delineados. Por ejemplo, si la tarjeta o el antisolder es de color verde, entonces las letras tienen que ser de color blanco. Pero si el antisolder es blanco, entonces las letras tienen que ser de color negro, ¿sí? Que resalten. Tiene que llevar un Arial, no puede ser cualquier tipo de letra. Entonces, esos son los tipos de cosas que hay que revisar, que la soldadura esté estéticamente bien, que no vaya a haber posibilidades de cortocircuitos. Bueno, eso es lo que hay que empezar a revisar, ir haciéndole como una especie de chequeo, una lista de verificación, ¿vale? Entonces, nos piden para esa entrega 10 páginas, un documento con las normas y con TEC, 10 páginas. ¿Listo? Bueno,
Y esta, miremos cuántas evidencias tiene. Sí, efectivamente tiene tres. Tiene tres evidencias. Y la tercera evidencia dice, una lista de chequeo con la verificación del proceso de inspección de ensamble de tarjetas. Presente un informe de la verificación del proceso de inspección de ensamble de tarjetas electrónicas, indicando especialmente los protocolos para evitar que produzcan accidentes por los riesgos en el ensamble electrónico. Aplique los conceptos sobre protección en el ensamble de tarjetas electrónicas de circuitos impresos. Para realizar la inspección, utilice un software de simulación de tarjetas de circuitos impresos o si le queda fácil hacer una tarjeta electrónica, realice directamente la inspección de acuerdo al componente formativo de inspección de tarjetas electrónicas. Redacte un informe detallado de la inspección realizada, la inspección de ensamble de tarjetas electrónicas, cumpliendo con las normativas de presentación y contexto. Entonces, este informe lo que está pidiendo es que verifiquemos eh, si se están cumpliendo con las normas de seguridad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer una inspección de ese tipo de procedimientos, una de las cosas que yo, por ejemplo, tendría que tener en cuenta es que el que vaya a soldar tenga la manilla antiestática, ¿sí? Para que no vaya a dañar otros componentes. Que la mesa de trabajo esté completamente limpia, que no vaya a tener posibilidades de cortocircuitos, que esté trabajando con materiales que sean, eh, que no vaya a haber riesgo de cortocircuito, ¿sí? Pues que sean materiales completamente aislados. Ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta y es básicamente lo que nos está pidiendo el documento. Miremos la evidencia, que es lo que pide la evidencia 3. En la evidencia 3 dice, el informe, bueno, básicamente la evidencia 3 lo que va a preguntar acá es que si primero que todo, que si el informe permite reconocer las habilidades, que si el informe permite reconocer las habilidades para inspeccionar el ensamble, primero para identificar las tarjetas, inspeccionar el ensamble, comprender los conceptos de protección, que reconoce los riesgos de inspección, ¿sí? Bueno, ahí básicamente eso es va lo que nos va a medir la lista de verificación. ¿Listo? Y ya ahí terminamos con la evidencia 3. Em, Ahí ya pasaríamos a la evidencia 4, que es la 29, 19, 10, 11. Entonces vamos a cerrar acá. Entonces ya pasaríamos acá 29, 19, 10, 11. ¿Listo? Que esa es la que en este momento no está habilitada para ustedes. ¿Ok? Pero ya, entonces ahorita terminamos aquí. Yo le escribo al profe Francisco. Esta evidencia, competencia tiene cuatro evidencias. Vamos a ver la primera. Es la guía de aprendizaje número 5, la 29, 19, 10, 11. Es esta. Diseñar tarjetas de circuito impreso según especificaciones y normativas. Y el resultado de competencia es este, que es implementar el diseño de la fabricación de circuito impreso software. Ok, ajá, especializado. Entonces vamos a la primera. Aquí está la primera. 29, 19, 01, 11. Actividad, normativa. Dice diagramar placa de circuito impreso utilizando herramientas de diseño asistido por computador y manufactura asistida por computador CAD aplicando reglas de diseño y normativa. ¿Ok? En esta actividad se busca consolidar los conocimientos fundamentales para la diagramación de placas de circuito impreso a través de un software. ¿Listo? Entonces, bueno, el software, pues, como ya les comenté, vamos a tener entonces las posibilidades de los dos. También tengo otro que se llama Proteu, Eagle. Si alcanzo, hago el video también con Eagle y les comparto Eagle para que tengamos tres posibles software, ¿vale? Y ya ustedes, como les digo, ya ustedes escogerán con cuál ambiente se sienten mejor, ¿vale? Entonces, bueno, la primera evidencia, evidencia uno.
La evidencia 1, cuestionario de preguntas relacionadas con el diseño de circuito impreso. Bueno, es una entrega de 2 a 4 páginas. Dice, teniendo en cuenta lo visto en la sesión de formación, responde a las preguntas planteadas. Diseño de circuito. Una vez haya desarrollado el cuestionario de preguntas, adjunte la plataforma en el espacio indicado. Entonces vamos a mirar, son 2 a 4 preguntas. Nos preguntan acá. Entonces aquí está la evidencia 1. Es muy similar al otro. Mire que en qué consiste la captura de esquemáticos. Reconoce la importancia de la captura de esquemáticos como fase previa a la diagramación. ¿Qué son los IPC? Sí, que es precisamente las normas que estamos hablando ahorita. Identifica la normativa aplicada y su importancia en la fabricación. ¿Qué criterios de manufactura electrónica se requieren para el diseño de placas de circuito impreso? Identifica criterios de manufactura en las placas de circuito. ¿Qué es un footprint? Un footprint. Reconoce la terminología empleada en la diagramación de la placa de circuito impreso. ¿Cuáles son los pasos para el diseño de una placa de circuito impreso? Reconoce los pasos necesarios para las placas de circuito impreso. ¿Qué son los archivos de fabricación en una placa de circuito impreso? Identifica las diferentes extensiones de los archivos necesarios para la fabricación. Por ejemplo, cuando uno termina de hacer el diseño, hay 2 opciones. Uno puede descargarlo en PDF para hacer la placa o circuito impreso a través de cualquier método, por ejemplo, el método de hacerlo con fotograbado o hacerlo por método de planchado y después hacer el revelado a través de o percloruro de hierro o hacer el revelado pues por el método de luz ultravioleta, ¿sí? Como uno quiera. Em, Perdón, por el percloruro, ¿sí? O sea, fotograbado por planchado, las dos al final terminan haciéndolas por percloruro, o sencillamente descarga los códigos G y esas extensiones de ese archivo se envían a una empresa de circuito impreso para que ellos te impriman ya el circuito impreso ya con los procedimientos profesionales, es decir, así como tú la diseñas, te la entregan tal cual, ¿vale? Pero obviamente se tiene un costo, costo de 200.000, 150.000 pesos, si usted la quiere ya tipo profesional. Pero si usted la quiere ya con baquelita normal, pues usted la puede hacer, la hace, pero obviamente lo único que hay que es dedicarle tiempito para poder hacer el diseño de la tarjetica. ¿Listo? ¿Cuáles son los errores más comunes en el diseño de una placa de circuito impreso? Comprende cuáles son los errores habituales en los procesos de diseño de placa de circuito impreso, bueno, etcétera. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí es como las 7 preguntas que nos hacen ahí en esa evidencia 1 de la siguiente competencia. Después viene la 2, cuestionario de preguntas. Pues que definitivamente, pues obviamente para contestarlas y obviamente interiorizar estas preguntas, pues ahí lo que hay que hacer es definitivamente hay que empezar a cacharrarle, ¿sí? Empezar a hacer un diseñito, si sea pequeño, eh, hacer 3 dioditos contra resistencia, un semáforo, va a hacer esta tarjetica y a empezarse a ambientar. Y ya cuando ya hagan todo el procedimiento, pues ya uno puede empezar a resolver este tipo de cuestionarios. Eh, la pregunta 2 o la evidencia 2 dice, estimado aprendiz, teniendo en cuenta lo visto en la sesión de formación, responda a las preguntas planteadas en la normativa de diseño del circuito impreso. Una vez usted haya desarrollado el cuestionario, adjúntelo a la plataforma en el espacio indicado. Entonces, aquí son 5 páginas. Es otro cuestionario. Vamos a mirar el otro cuestionario, el 2. ¿Cuáles son las normas que se aplican en el diseño de placas de circuito impreso? ¿Por qué son importantes los criterios de aceptabilidad de ensamble electrónico? ¿Comprende criterios de ensamble electrónico? ¿Qué es diseño de manufactura? Diferencia los distintos métodos de fabricación de placas de circuito impreso que afecten al diseño.
¿Por qué es importante la definición de reglas de diseño en el proceso de diagramación de las placas de circuito impreso? Reconoce la importancia de las reglas de diseño para la diagramación. ¿Cómo se aplica la directiva ROHS al diseño de placas de circuito impreso? ¿Comprende la directiva? ¿Cuáles son las consideraciones de diseño para definir el archivo de pistas de una placa de circuito impreso en función de la corriente? Es decir, eh, el tamaño de la pista obviamente está asociada a la corriente, ¿sí? Dependiendo de la corriente que va a pasar por el circuito, yo tengo que escoger el ancho de la pista. ¿Listo? Obviamente ahí le está la norma, entonces uno se basa en la norma, que de acuerdo a lo que indica la norma, se hace el diseño. Identifica las actividades, las necesidades eléctricas para el trazado de pistas de la placa de circuito impreso de acuerdo con la normativa vigente, que son fiducial y en qué casos se utilizan. Comprende el uso de la serigrafía en el proceso de diseño de placas de circuito impreso, de acuerdo con el proceso de ensamble que se lleva a cabo. ¿Listo? Yo por ahí tengo una presentación, también se las podría también compartir ya cuando vayamos a abordar esta parte de la evidencia, porque nos están preguntando de cosas de serigrafías, de... Entonces, yo lo que podría hacer es compartirles la información de unas tarjetas que hicimos aquí con un proceso de manufactura que no es industrial, pero lo hicimos nosotros acá, con fotograbado. Les hicimos el diseño en una tarjeta y en vez de hacer el planchado, le agregamos pues los productos que conlleva eso y ya hicimos como el proceso de revelado y quedó muy chévere la tarjeta, ¿vale? Entonces también se los puedo compartir para que lo miremos. Bueno, esta sería la 2. Aquí la 3 dice simulación de diseños de tarjetas de circuito impreso aplicando normativa vigente. Entonces mire que aquí ya nos están pidiendo la simulación del circuito, en la 3. Miremos en la evidencia 3. El informe permite reconocer las habilidades del aprendiz para identificar el uso de la herramienta software. El informe permite reconocer la habilidad del aprendiz para identificar el uso de la herramienta software asistido por computador. El aprendiz comprende plenamente el proceso necesario para realizar captura de esquemáticos. El aprendiz relaciona los cálculos realizados versus la simulación efectuada. El aprendiz comprende plenamente la importancia de la captura de esquemáticos y las simulaciones, ¿sí? Obviamente, pues ellos hacen se hace la relación del esquemático porque obviamente para uno, lo primero que uno tiene que hacer para diseñar, pues primero tiene que tener el esquemático, haberlo montado y obviamente verificar que funcione, ¿no? Y ya cuando ya estamos completamente seguros, pues ya ahí sí ya se procede a diseñar el circuito. El informe permite observar la competencia del aprendiz para redactar un informe observando las normas técnicas para redactar los informes. Listo, ahí termina esta evidencia, que es la 3 y esta evidencia tiene 4. Y la cuarta, se me pasó. Bueno, teniendo en cuenta la fabricante, circuito impreso de la figura, realiza la captura del esquemático monoestable y su respectiva simulación utilizando la ayuda del software. Entonces, bueno, ellos lo que están pidiendo piden este simulador, ¿no? ¿Sí lo ven? Piden este diseño. Entonces, eso son 555 que está aquí conectado. Dice que de 5 a 15 voltios. Sí. Y este es el negativo. Pues hay que alimentarlo con 5 voltios.
Entonces tendríamos que tener acá un conector, es decir, un conector para alimentar los 5 voltios. Y este sería el trigger, la sal. Trigger y reset. Trigger y reset. Listo. Ese sería el diseño que habría que montar. Un 555 en aplicación monostable. Listo. Genera unos pulsos, unas señales cuadradas. Esto lo podemos hacer. El video más bien, bueno, voy a hacer un videito genérico, pero yo creo que podríamos en alguna de las clases hacer un videito de estos. En una de las clases hacemos el diseño entre todos. Lo vamos haciendo el de un NM555, lo podemos hacer entre todos. ¿Vale? Vamos a hacer esto. Está sencillito. Simplemente el 555, tres resistencias y ya, y listo. Y aquí está mostrando cómo quedaría. ¿Sí? Aquí ellos hicieron, miren que esta figura que están haciendo acá, que están mostrando acá, es una figura de un SMD, de una superficie, elementos de superficie. Todos estos utilizaron elementos de superficie, un 555, resistencia y condensadores de superficie. O sea que el 555 lo ponen encima, no abren huecos porque viene superficial. Podríamos hacer las dos opciones. Podríamos hacerlo through hole para dejarlo para que abrirle huequitos. Y también podríamos hacer el SMD, para que nos queden los dos diseñitos. ¿Listo? Ya el que quiera, pues lo imprime o lo plancha. ¿Listo? Y esta sería la evidencia. Bueno, aquí ya terminaría. Dice que 10 páginas, el documento. Sí. Básicamente, pues lo que hablan ahí es del diseño, de este diseño. Pero bueno, listo. Entonces, reset trigger, listo. No, ya, sí, ya veo, sí, es muy, realmente no es muy complicado. ¿Cómo lo ven? Es sencillo, es sencillo. Sencillo para que lo diseñemos. Aquí lo hicieron SMD y listo. Y aquí sería la 3 la 4 la evidencia 4. La evidencia 4 es lista de chequeo para evaluar la diagramación de la placa de circuito impreso de acuerdo con las reglas de diseño. Entonces, ya una vez hecho el circuito, entonces nos piden que la lista de chequeo para evaluar el diagrama, ¿no? De la placa de circuito impreso. Entonces, durante el proceso de captura de esquemáticos, los puertos, portador, modular y entradas deberán ser reemplazados por conectores de 2 pines, terminal block de inserción. Miren lo que dice acá. Durante el proceso de captura de los esquemáticos, la portadora, moduladora y entrada deberán ser reemplazados por conectores de 2 pines. Sí, entonces, por ejemplo, esta es la salida, ¿cierto? Aquí dicen que acá hay un output, esta es la salida, esta es la salida. Entonces, aquí debe ir un, 2 pines, 2 pines de salida, ¿sí? Que coge esta salida y que coge este negativo. Negativo con la salida, ¿sí? Es que me va a salir acá un negativo con la señal pulsada. Y debo tener una entrada para los 5 voltios, ¿ya? Entonces, yo podría conectar esto, conseguirme un cargador de celular de 5 voltios, ¿sí? O podría ser un 7805, conseguirnos pues, el que quiera hacer como tal el circuito completo, un transformador, puente rectificador y conectarle un 7805 para que nos salgan 5 voltios. Y los 5 voltios los conectamos acá para activar el, el M555. Podríamos incluso a esto ponerle un botoncito externo
para que en el momento que yo active el botón es que se prenda, porque si no, cada vez que lo voy a conectar va a salir la señal. Y ya, entonces quedaría un conector de entrada y un conector de salida. Eso es lo que, eso es lo que quedaría así. El diseño, que la tarjetica quedaría así, con dos pines. Bueno, entonces, y entonces acá lo que nos dicen es, utilizando cualquier programa de diseño, Altion, Proteus, Tinkercad, KitKat, ACEDA, durante el proceso de captura esquemático, los puertos portadora, moduladora y entrada deben ser reemplazados por los conectores. Listo. El transistor Q1, debe ser superficial. Ah, entonces mire que nos están diciendo que todo debe ser SMD. La resistencia debe ser 0805 SMD. Condensadores SMD. El diseño de la placa de circuito impreso debe cubrir el plano de tierra, dos capas de ruteado y al menos tres reglas de diseño. El diseño de la placa debe incluir una placa en plano de tierra, ¿sí? Es decir, dos capas de ruteo y al menos tres reglas de diseño. Listo. Y aquí está el circuito. Mira. Aquí está como el esquemático, tabulador. La entrada, el circuito esquemático del modulador. Resistencia 1, resistencia 2. Listo. Y se acabó. Uno. Ah, ya entendí. Es que este es otro esquemático. Porque mire que acá no está el 555. Aquí lo que nos están diciendo es que el proceso esquemático, o sea, nos están pidiendo otra tarjeta que es el de la portadora y la moduladora, que es un segundo circuito. Es este. Primero es un 555 que hay que hacer, que es este. Sí, C1 y C4, mire que están, C1 y C4. Aquí están los dos condensadores. Y después nos están pidiendo otro circuito, es este. Es el de la portadora y moduladora. También, pero nos están pidiendo también que sea eh, de superficie. ¿Listo? También se hace. Lineamientos generales y de 4 días. ¿Listo? Entonces, sí, nos toca hacerlo con cualquiera de los diseños que ustedes quieran, con programas que ustedes quieran hacerlo, lo hacen. Esto sería ya. Y entonces la 4, ¿qué nos pide la 4? El documento permite reconocer las habilidades del aprendiz. El documento permite reconocer las habilidades del aprendiz para identificar el uso. El entregable permite reconocer la habilidad del aprendiz. El documento permite evidenciar el uso de las tarjetas. El aprendiz comprende plenamente el proceso necesario para realizar capturas esquemáticos. El archivo de fabricación de documentos necesario para proceso mediante software. El entregable permite observar los documentos básicos. Listo. Eso ahí sería. ¿Preguntas hasta el momento, muchachos? ¿Tienen? No, profe, de mi parte no. Listo. No, señor. Vale. Entonces, esa segunda competencia estaba buenísima, es porque vamos a ponernos en materia con el tema de diseño, ¿cierto? Sí, eso se ve, está interesante. Y es interesante para que nos, mejor dicho, vamos a Para salir aprender bastante. diseñando tarjetas a lo loco. Bueno, esta es la del cuestionario que habla aquí a modo general. Es como que es un circuito impreso, los parámetros de aceptabilidad, ¿cierto? La aplicabilidad de, de las, o los riesgos, ¿sí? Como algunos 3 o 4 preguntitas que de pronto quise como abordar aquí. Entonces las traje pues para compartírselas a ustedes y obviamente pues ustedes las terminan de complementar un poco más, ¿ok? Entonces,
Aquí están como las seis preguntas, las preguntas que están ahí. Y entonces, lo primero, una de las preguntas que hacen ahí es ¿qué es una PCB, cierto? Pues primero que todo, una PCB son unas siglas, la palabra como tal son unas siglas en inglés que significan, o en inglés es Printed Circuit Board, ¿ok? Que es tarjeta de circuito impreso. Eso es lo que significa esa traducción. Aquí está, tarjeta de circuito impreso. Eso significa PCB. Es una base física que permite pues, conectar y sostener componentes electrónicos mediante pistas conductoras, ¿ok? ¿Cuándo nace, ¿cuándo nace la PCB? ¿Cuándo nace la tarjeta electrónica? Bueno, la tarjeta electrónica eh, finalmente es ideada por un ingeniero, un señor de apellido Esler, que él en la Segunda Guerra Mundial y dijo, venga, pero no sigamos conectando todo esto con cables porque pues todos los tableros de control, todo lo que se manejaba en la industria hasta ese momento era ramales y ramales de cables. Entonces, él lo que se ideó fue sacar una placa de cobre y empezaron a aislar los circuitos haciendo cortes con cuchillas. Entonces, aislándola para generar los caminos o los ruteos y de esa manera empezaron a conectar componentes y ya a partir de ahí empezaron ya a utilizar eh, elementos o productos que empezaban pues a comerse la parte de cobre o a corroerse la parte metálica y de solamente dejar el cobre donde se necesitaba para tener el tema de ruteo y ya de ahí, a partir de ahí ya empezaron a generar todo tipo pues de circuitos impresos. En estos momentos pues ya hay circuitos impresos delgados, hay otros circuitos impresos que son rígidos, hay otras que son flexibles, que se pueden doblar, como por ejemplo mm, tecnología móvil que está llegando hoy en día, que son plegables, que se pueden abrir, se pueden cerrar, multicapas, es decir, que puedo hacer diseños de tarjetas tanto arriba como abajo. Y en estos momentos, por ejemplo, el tema de multicapas en la industria se está manejando hasta 64 capas. Lo que hacen es prácticamente cuando elaboran ese tipo de componentes, mm, lo que hacen es como una especie de sándwich, los apretan aplicándoles una temperatura y un calor para que queden completamente compactas. Entonces, obviamente va a haber unas pistas que nosotros visiblemente no las veamos, pero están ahí. Entonces, pues obviamente cada vez más se vuelve mucho más complejo diagnosticar porque pues ya cada vez más están, primero que todo, generando más capas y segundo, los componentes cada vez son más pequeños, ¿sí? Hoy en día están en términos de nanos. Nanos es por 10 a la menos 9, es decir, 9 ceros a la derecha después de la coma. Entonces, son componentes miniatura muy pequeños, cada vez más, pues con el fin de ganar más espacio, más espacio y que las personas, el consumidor, pues no ande con un componente grande, sino que sea muy fácil transportarlos, ¿cierto? Eh, qué componentes van ensamblados? Pues van todos los que son elementos activos y pasivos de la electrónica, como son las resistencias, los capacitores, los integrados, conectores, diodos, ¿cierto? Permite su diseño, permite el funcionamiento eficiente, compacto y seguro de dispositivos, ¿ok? Y obviamente la PCB, junto con la soldadura, pues nos ha garantizado que los componentes queden completamente sujetos, que puedan soportar altas temperaturas, que puedan soportar calor, presión, vibraciones, garantizando pues que funcionen sin ninguna inconveniente. ¿Listo? ¿Cuáles son los parámetros de aceptabilidad de los ensambles eléctricos y electrónicos soldados? Entonces,
Pues primero, en términos de calidad de la soldadura, pues la soldadura, como lo mencionaba ahorita, pues debe garantizar que los componentes queden completamente fijos, ¿cierto? Pero también debe garantizar que haya una completa continuidad entre componentes. Para ello, pues la soldadura debe tener eh, componentes que garanticen una baja impedancia para que ellos funcionen perfectamente. Debe ser firme, debe ser brillante, no debe tener porosidades, pues para evitar pérdidas de conexiones o que en algún momento se agrieten. Y con esto pues se asegura una conexión confiable y duradera. También es importante que durante los procesos de calidad, de verificación de calidad, no haya excesos de material ni falta, porque eso podría generar posibles cortocircuitos. La ausencia de efectos visibles no se permite, por ejemplo, durante los procesos de soldadura no se permiten puentes de soldadura, ni fisuras, ni residuos de fundente, componentes, por ejemplo, mal alineados, que queden mal instalados, ¿vale? Y para ello, pues tenemos muchas normas, pero por ejemplo, quise traer dos que son muy importantes con el tema de calidad. Una que es la IPCJ, la estándar 001, la cual establece los requisitos para realizar uniones soldadas de alta calidad. Es decir, en, en términos generales, lo que nos indica es cómo se debe realizar el proceso de soldadura. Cómo son los puntos importantes para realizar el proceso de soldadura. Y por eso es importante pues que la conozcamos, que la ojeemos, porque si el día de mañana pues vamos a hacer una inspección de calidad en componentes, pues debemos tenerlo completamente claro. La otra es la IPC A610, que define los criterios visuales, las de aceptabilidad visuales. Entonces, es cómo debe verse un ensamble bien hecho, ¿sí? Entonces, la J estándar 01 nos indica es cómo se debe soldar. Y la IPC A610 es cómo debe quedar, más asociado al tema visual, ¿sí? Entonces, trae esas dos. Entonces, por ejemplo, parámetros de aceptabilidad, definitivamente deben estar esas dos normas ahí mencionadas, ¿vale? Para que las tengan en cuenta durante el proceso de elaboración del documento. ¿Cuáles son los riesgos más comunes cuando se trabaja en un proceso de ensamble eléctrico? Pues definitivamente el riesgo más común es el cortocircuito, ¿sí? ¿Y por qué se puede dar un cortocircuito? Porque puede haber una conexión que está mal realizada, una conexión incorrecta o exceso de material de soldadura, es decir, que durante el proceso se hayan unido dos puntos o definitivamente un aislamiento que haya quedado mal hecho. ¿Listo? Entonces, hay muchos eh, puntos a tener en cuenta que definitivamente podrían desencadenar un cortocircuito. El tema de sobrecalentamiento también es importante, eh, que podrían afectar incluso pues daños en la tarjeta electrónica. Por eso finalmente dice que es importante utilizar los materiales adecuados. Por ejemplo, casos importantes, por ejemplo, si se va a utilizar un amperaje alto, por ejemplo, yo voy a utilizar una fuente de voltaje, voy a realizarla, y si el amperaje para el cual la voy a utilizar es alto, entonces tengo que pensar, por ejemplo, en colocarle incluso disipadores a los reguladores, disipadores a los transistores, en caso que vaya a utilizar transistores. Si voy a hacer una tarjeta que vaya a hacer el giro de un motor, definitivamente los transistores deben llevar su buen componente de aislamiento para evitar sobrecalentamientos y definitivamente daños en la tarjeta electrónica. Todo ese tipo de cosas está incluido durante la consecución de los materiales, ¿vale? ¿Qué tipo de amperaje es el que voy a utilizar o para qué voy a utilizar la tarjeta? ¿Listo? Eso sería, muchachos, lo que los preparé de las 6 preguntitas, hay unas 3.
ahí eh, para pues ayudarles a complementar pues esto. Entonces, yo diría que mañana que tenga acceso ya al video, se los comparto junto con este material y pues no sé si están de acuerdo, les comparto una vez las evidencias o sí, las evidencias que hay que subir de una vez de los dos, de los dos competencias asociadas, ¿vale? Y bueno, yo creo que sería, no sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud adicional. De mi parte, no, profe. Sí, estaría muy pendiente de que nos compartiera, por favor, esas guías para estar pendientes, para ir como preparando el material y las actividades. Muchas gracias por la Ok, información. yo a ustedes ya les compartí Proteo, ¿cierto? Sí, señor. Ya. Sí, bueno, por favor, vaya también, descárguenlo, ténganlo ahí, porque pues como ustedes ven, en la competencia número 2 definitivamente vamos a trabajar en un software de diseño. Entonces, Proteus tiene las dos particularidades, pues el Proteus para simular y el Ares para hacer esos circuitos impresos. Entonces, ténganla ahí a mano. Obviamente vayan viendo circuiticos, cómo viene haciendo circuitico. Entonces, pasar del esquemático del Proteus al PCB es súper fácil. Ustedes cuando lo hagan la primera vez se van a dar cuenta, uy, pucha, esto es súper fácil. Entonces, váyanlo viendo mientras me dan tiempito para yo ir haciendo los videitos, o sea, para compartírselos y simplemente ya con eso ir arrancando. La única manera de uno ir adquiriendo destreza en el diseño de tarjetas es ir haciéndolas y ya en el momento pues de como tal de tenerla físicamente, pues ya se evaluaría si ustedes quiere mandar a hacerla, o si definitivamente quiere hacerla a través del método de planchado, o cualquier método que ustedes quieran también. Entonces, también de pronto podríamos hacer un videito, un cortico de una vez que imprimimos el circuito, cómo hacer el método de planchado, pero también hay por ahí también hay videitos que les puede ayudar, les puedo aportar, pero también los podemos hacer, se los comparto para que lo tengan ahí. Y ya el que le guste el tema de seguir haciendo circuitos impresos, pues ya por ese, pues un camino para poder seguir y seguir eh, haciéndolo cada vez más. Cada vez que uno lo haga, lo va a hacer cada vez mejor hasta que ya uno se vuelve nivel experto. ¿Listo? Entonces, dale, muchas gracias por el espacio. Y entonces, yo creo que Dios mediante mañana les comparto este videito junto con todo el material, ¿vale? Claro que sí, profe. Sí, Muchas sí, muchas gracias. gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que estén muy Buenas noches. bien. Hasta luego Una igual. feliz noche. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Buenas noches.